bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios sobre las propiedades y leyes de los fluidos. En esta ocasión vamos a resolver 4 ejercicios en los cuales se involucra a la presión atmosférica. El primer ejercicio, el número 7 de esta serie de 15, dice: en la cima de una montaña, la presión atmosférica es 0.40 atmósferas. Según el gráfico que se muestra a continuación, ¿alrededor de qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la cima de esta montaña? Pues vemos aquí un gráfico donde el eje horizontal es la altitud o la altura y el eje vertical es la presión atmosférica en atmósferas, ¿sí? Y la altura en kilómetros. Entonces, para esta montaña en la cual existe una presión atmosférica de 0.40 o 0.4 atmósferas, nos vamos a ir sobre el eje vertical. 0.4 atmósferas está aquí. Vean que cada línea horizontal equivale a 0.1 atmósferas. Entonces aquí es 0.1, aquí es, perdón, 0.1. Acá en esta línea es 0.2, acá está el 0.3 atmósferas y aquí está el 0.4 atmósferas. Entonces, tenemos aquí la gráfica. Esta línea punteada que ven ustedes aquí es cómo se va comportando la presión conforme la altura va cambiando, ¿sí? Entonces, a los 0.4 atmósferas le corresponde, vean que sobre la gráfica llegamos a este punto y le corresponde entonces esta altura por acá, que está, vean que está entre estas dos divisiones. Cada división equivale a 2 kilómetros, 2, 4, 6, 8. Entonces, quiere decir que la altura está entre 6 y 8, aproximadamente a la mitad entre 6 y 8. Por lo tanto, podemos decir que la altura a la que se encuentra esa cima, la altura sobre el nivel del mar, va a ser aproximadamente 7 kilómetros. 7 kilómetros o 7,000 metros, como quieran. Es equivalente, ¿verdad? 7 kilómetros o 7,000 metros. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 8, también sobre presión atmosférica. Nos dice: comprueba que cuando en el barómetro de mercurio el nivel de este se encuentra en 76 centímetros por encima de su nivel en el recipiente, entonces la presión atmosférica es 1 por 10 a la 5 pascales. Considera que la densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico. Bueno, pues hay que comprobar que efectivamente 76 centímetros de mercurio equivalen a 1 por 10 a la 5 pascales. Para resolver esto, vamos a recordar el significado de la presión hidrostática. La presión hidrostática, recuerden que es la presión que experimenta un cuerpo sumergido en un fluido y esta presión depende de la profundidad a la que se encuentre sumergido dentro del fluido. Esta presión hidrostática es el producto de la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad a la que se encuentre. Entonces, si nosotros tenemos que el nivel al que sube el mercurio por el tubo de este barómetro de mercurio es 76 centímetros, entonces aquí en la base del tubo, o sea, en el nivel del líquido, en el nivel del mercurio sobre el recipiente, ahí vamos a tener una presión que va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H, que son los 76 centímetros de mercurio. Entonces, H
que son 76 centímetros, lo vamos a convertir a metros, 0.76 metros, ¿verdad? Dividiendo solamente entre 100. Y la densidad del mercurio, la densidad nos la proporciona el problema, nos dice que son 13.6 gramos por centímetro cúbico. Vamos a convertirla a kilogramos por metro cúbico. Recuerden que un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces vamos a multiplicar por un kilogramo y vamos a dividir entre 1000 gramos. De esta manera, gramos y gramos se van a cancelar. Y ahora vamos a quitar esos centímetros cúbicos. Recuerden que de manera lineal, un metro equivale a 100 centímetros, pero un metro cúbico sería un metro por un metro por un metro y equivalen a 100 centímetros al cubo, 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Esto va a ser un metro cúbico, va a ser igual a 100 por 100 por 100, o sea, 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Esa es la equivalencia entre metros cúbicos y centímetros cúbicos. Por lo tanto, voy a sustituir aquí, voy a multiplicar por ese factor de conversión, ese factor unitario. Quiero eliminar centímetros cúbicos que están acá abajo, voy a poner centímetros cúbicos arriba. 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos equivalen a un metro cúbico. De esta manera, centímetros cúbicos y centímetros cúbicos se van a cancelar. Hago las operaciones que serían el 13.6, lo voy a multiplicar por 1 y por 1 por 10 a la 6 y lo voy a dividir entre 1000. Eso me da 13.600 o 13.6 por 10 a la 3 y las unidades ahora sí son kilogramo por metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular, pues vamos a comprobar que la presión hidrostática, que es la densidad por la gravedad por la profundidad, va a ser igual a 1.0 por 10 a la 5 pascales cuando el nivel de mercurio es 76 centímetros. Entonces, voy a sustituir en esta fórmula la densidad, que son los 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, lo voy a multiplicar por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y por la altura, que son 0.76 metros. Hacemos esas multiplicaciones, 13.6 por 10 a la 3 por 9.81 y por 0.76, y el resultado que he obtenido al hacer estas operaciones es de 101.39 por 10 a la 3 pascales. Y vean que 101.39 por 10 a la 3, si lo quiero expresar en por 10 a la 5, este punto lo debería recorrer 2 lugares a la izquierda y me quedaría 1.01 por 10 a la 5, y 1.01 lo puedo expresar con una cifra significativa o dos cifras significativas como 1.0 por 10 a la 5 pascales. Y de esta manera hemos comprobado que cuando el barómetro de mercurio nos marca una altura de 76 centímetros, efectivamente la presión atmosférica es 1.0 por 10 a la 5 pascales. Por eso es equivalente 76 centímetros de mercurio a una atmósfera o a 1 por 10 a las 5 pascales. Son unidades de presión o son mediciones de la presión atmosférica en distintas unidades. Vamos a pasar
al siguiente ejercicio. El ejercicio número 9 nos dice, si en el barómetro de Torricelli se utilizara agua en lugar de mercurio, ¿qué longitud como mínima debería tener el tubo? Considera la densidad del agua como 1 gramo por centímetro cúbico y la del mercurio como 13.6 gramos por centímetro cúbico. Bueno, el barómetro de Torricelli pues recibe ese nombre porque Torricelli, Evangelista Torricelli, en la primera mitad del siglo XVII, construyó el primer instrumento para medir la presión atmosférica, el barómetro de mercurio, llamado también barómetro de Torricelli. Entonces, pero ¿qué pasa si en lugar de utilizar mercurio queremos utilizar agua? Nos preguntan qué longitud mínima debería tener o deberá tener el tubo para, para que funcione adecuadamente, ¿sí? Para que alcance a medir la presión para la cual es construido. Es un barómetro para medir la presión atmosférica. Entonces, vean que la presión atmosférica que mide el barómetro de mercurio, el barómetro de Torricelli, esa presión atmosférica es la densidad del mercurio, la densidad de Hg del mercurio, multiplicada por la gravedad y multiplicada por la altura del mercurio, ¿sí? ¿Cuál es la altura del mercurio? Pues son 76, 76 centímetros de mercurio, ¿verdad? Bien, esta fórmula para calcular la presión, vean que es la presión hidrostática, densidad por gravedad por profundidad. Esa presión hidrostática, cuando medimos con el barómetro de Torricelli, el barómetro de mercurio, debe ser igual también a la presión que midamos con agua en lugar de mercurio, o sea, a la densidad, pero del agua, H2O, por la gravedad, por la altura. ¿Pero qué altura? La altura a la que va a llegar el agua en este caso. Entonces, conocemos de aquí la densidad del mercurio. Conozco la gravedad, obviamente, y conozco la altura a la que llega el mercurio cuando medimos la presión atmosférica, para lo que fue construido el barómetro de Torricelli. Conozco la densidad del agua, conozco la gravedad, obviamente, y voy a poder determinar la altura a la que va a llegar el nivel del agua en este tubo. Vean aquí que la gravedad está multiplicando a ambos lados, la puedo cancelar y entonces me va a quedar densidad del mercurio por la altura a la que llega el mercurio igual a la densidad del agua por la altura a la que va a llegar el agua. Podríamos convertir unidades, tengo densidades en gramos por centímetro cúbico, las dos densidades, entonces no va a haber necesidad de convertir a kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Voy a despejar la altura a la que va a llegar el agua. La altura a la que llegaría el agua, que esa va a ser la altura que debe tener el tubo, la longitud mínima que debe tener el tubo, va a ser igual a, despejando, va a ser densidad del mercurio por altura del mercurio entre densidad del agua. Lo único que hice es esta densidad del agua que está multiplicando, la paso dividiendo al otro lado. Y entonces, sustituyendo, tengo densidad del mercurio, que son 13.6 por 10. Perdón, no es por 10, nada. 13.6 directamente, 13.6 gramos por centímetro cúbico. Eso multiplicado por la altura del mercurio. ¿Cuál es la altura que alcanza el mercurio cuando se está midiendo la presión atmosférica? Pues alcanza 76 centímetros.
Esa es la altura que alcanza el mercurio. Y todo eso lo voy a dividir entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Vean que gramos y gramos se van, centímetros cúbicos y me van a quedar únicamente centímetros, que es la longitud que debe de tener el tubo. La altura a la que va a llegar el agua, que es la altura mínima que debe de tener el tubo, la longitud mínima que debe de tener el tubo, va a ser el producto de 13.6 por 76. Eso dividido entre 1, pues me da lo mismo, ¿verdad? Eso me da en centímetros, me dan 1033.6 centímetros. Si lo quiero pasar a metros, pues ya sé que un centímetro, bueno, un metro son 100 centímetros, entonces esto lo divido entre 100 y voy a tener la longitud en metros, que es igual a 10.3 metros aproximadamente. ¿Okay? Esa sería la longitud mínima que debe tener el tubo para poder medir la presión atmosférica con un barómetro de Torricelli, pero que en lugar de mercurio tenga agua. Y por último, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 10, el último que vamos a hacer en esta ocasión, también relacionado con la presión atmosférica. Dice, ¿cuál debe ser el área de contacto entre una ventosa y una superficie horizontal contra la que se presiona para que soporte a un estudiante de 60 kilogramos? También nos preguntan qué diámetro tendría la ventosa y nos dicen que debemos considerar que entre la ventosa y la pared no queda aire. La ventosa es artefacto que utilizamos muchas veces en los automóviles para colgar muñecos, monos, en las ventanas generalmente, ventanas de nuestra casa o del automóvil. Unos chupones, ¿sí? Se presionan, se expulsa el aire y ya se quedan adheridos, precisamente se quedan adheridos porque se forma un vacío. Dice, considera que entre la ventosa y la pared no queda aire, se forma un vacío y entonces lo que hace que la ventosa no se despegue es la fuerza, es una fuerza debida a la presión atmosférica. La presión que actúa en la ventosa para que la ventosa no se despegue de la pared es precisamente la presión atmosférica. Y la fuerza que hace que quede pegada a la pared es una fuerza debido a esa presión atmosférica. Entonces, dice aquí que queremos que esa ventosa soporte a un estudiante de 60 kilogramos. Me dan una masa de 60 kilogramos. Pues bien, ya dijimos que la presión que hace que la ventosa permanezca adherida es la presión atmosférica. Sabemos nosotros que presión es igual a fuerza entre área. La presión es la presión atmosférica, la conocemos, 1 por 10 a la 5 pascales. Y la fuerza, esta fuerza es una fuerza debido a la presión atmosférica, pero si quiero que la ventosa soporte a un estudiante de 60 kilogramos, significa que la fuerza que hace que la ventosa permanezca unida a la pared debe ser igual, mínimamente, debe ser igual a la fuerza que representa esta masa de 60 kilogramos del estudiante. Entonces, la fuerza que hace que la ventosa permanezca unida debe ser mínimamente el producto de esta masa de 60 kilogramos por la gravedad. O sea, que fuerza debe ser igual a 60 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos ese producto
60 por 9.81, esto me da un valor de 588. 588.6 Newton, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esa es la fuerza que representa el estudiante y esa debe de ser la fuerza debido a la presión atmosférica para que la ventosa no se despegue y soporte el peso del estudiante. Lo que me piden es que determine primero el área, ¿sí? Dice, ¿cuál es el área de contacto entre la ventosa y una superficie horizontal? Ah, pues el área ya la voy a poder despejar de aquí. En el inciso A, el área va a ser igual a, bueno, puse inciso A, pero es la primera pregunta que nos hacen. Despejando área va a ser fuerza entre presión. Vean que para despejar área, lo único que hago es intercambiar área y presión. Área está dividiendo, la paso multiplicando a la presión. Y presión que queda multiplicando, la paso dividiendo. Entonces me queda que área es igual a fuerza entre presión. Sustituyendo la fuerza, ya la tengo, 588.6 Newton entre la presión. ¿Cuál es la presión? La presión atmosférica, la que hace que la ventosa no se despegue. ¿Cuánto vale? 1 por 10 a las 5 pascales. Hacemos esa operación, 588.6 entre 1 por 10 a las 5, y eso me da un área en metros, obviamente, en metros me da un área de 5.88. 5.88 lo voy a dejar en 5.9, ¿ok? 5.9 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si lo quiero convertir a centímetros cuadrados, por ejemplo, recordemos que un metro es igual a 100 centímetros, entonces un metro cuadrado son 100 por 100 centímetros. O sea, un metro cuadrado es igual a 100 por 100, 10,000 centímetros cuadrados. ¿Qué tengo que hacer para convertir estos metros cuadrados en centímetros cuadrados? Pues multiplicar por 10,000. Esa cantidad la multiplico por 10,000 y entonces tengo 59 centímetros cuadrados. Esa es el área de la ventosa, 59 centímetros cuadrados, multiplicando estos metros cuadrados por 10,000, ¿sí? Porque un metro cuadrado tiene 10,000 centímetros cuadrados. Ahora, en la segunda pregunta me dicen, ¿qué diámetro tendrá la ventosa? Pues es una ventosa circular. Vamos a darlo por hecho, ¿eh? Entonces, si ya tengo el área, 59 centímetros cuadrados, puedo calcular el diámetro. Recuerden ustedes que, le voy a poner inciso B, el área de una sección circular, pues es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, el diámetro, lo voy a poner más a este lado para que nos alcance el espacio, el diámetro despejando va a ser igual a 4 veces el área dividido entre pi, y luego a eso le saco raíz cuadrada porque está aquí el diámetro al cuadrado. Entonces al final le saco raíz cuadrada. Eso me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 4 por el área, que son 59 centímetros cuadrados. Eso dividido entre pi. Hacemos las operaciones. 59 por 4. Eso dividido entre el valor de pi. Y a eso le sacaré raíz cuadrada. Tengo entonces un diámetro de 8.66 centímetros. 8.66 centímetros, que lo podemos dejar en 8.7 centímetros, redondeando. De esta manera,
hemos resuelto estos 4 ejercicios donde se involucra la presión atmosférica. Así de fácil.